Es una placa que tiene que ver con una serie de selección del texto como para seguirle el hilo, ¿sí? Simplemente eso. A ver, vamos a ver si ahí comparte. No. Sí, ahí creo, no sé si ahí lo pueden ver ya. Sí, es que compartió, porque demora un poquito a veces. ¿Ahí lo ven a la placa? Sí, profe. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, bien, entonces, perfecto, perfecto. Un poco como para entrar en una introducción así muy, muy general, nosotros lo que vamos a ver acá tiene que ver con un recorte temporal que va desde final del siglo XIX, ¿sí? Podríamos tomar 1880, pero fundamentalmente 1890, la última década del siglo XIX, y las primeras décadas, las primeras 2 décadas del siglo XX, ¿sí? En realidad el recorte iría desde el fin del régimen conservador, un poco lo que nosotros estuvimos viendo hasta antes del receso, ¿sí? En la Argentina conservadora, hasta la llegada de Irigoyen. Pero, a ver, no vamos a ver una historia política, sino que lo que vamos a ver es una historia de la educación, ¿está bien? En torno, ¿no? Y dentro de ese que la educación, las cuestiones políticas, los choques políticos. Y para poder tratar esos nudos problemáticos de unas décadas que son de mucha cuestión, de mucho choque dentro de lo que es el sistema educativo, nos vamos a embarcar en dos proyectos que se presentaron en la Cámara de Diputados, ¿sí? Uno conocido como la Reforma Mañasco, o el Proyecto Mañasco, ¿no? Osvaldo Mañasco, y el otro, el de Saavedra Lama, que los dos van en consonancia, ¿sí? Los dos llevan la misma idea política detrás de ese intento de modificar el sistema educativo, ¿bien? Ahora, a mí lo que me gustaría hacer es lo siguiente, es agarrar el texto de Tedesco y ponerlo como patas para arriba, ¿sí? Y ir directamente al corazón de la cuestión, ¿bien? Como para no andar dando vueltas sobre lo que se quiere tratar en el texto. Entonces vamos directamente un poco a contar, no sé si el final de la película, pero esperen que tengo que admitir, no sé si es el final de la película, pero sí el corazón del texto. Como primer punto, ¿no? Los proyectos, y estos son dos proyectos que vamos a ver, esto puede sonar paradójico, ¿sí? Esto puede sonar paradójico. Que los proyectos de reorientación modernizante del sistema educativo, ¿no? Esos proyectos que intentaron modernizar el sistema educativo en cuanto a los contenidos, ampliarlos y demás, y las orientaciones, ¿no? Fundamentalmente, fueron producidos por gobiernos conservadores. ¿Bien? Por gobiernos conservadores, mientras que los sectores medios lo rechazaban. Entonces, expliquemos un poco esto. ¿A qué llamamos por las dudas? ¿No? Por la duda retomamos lo que dejamos colgado en el primer proceso. ¿A qué llamamos gobiernos conservadores? Bueno, los gobiernos conservadores habían sido aquellos que se habían consolidado a partir de la organización del Estado Nacional, a partir de 1862, pero sobre todo a partir de las presidencias fundacionales, ¿sí? Nosotros habíamos visto siempre del eje de la educación, habíamos visto Mitre, Sarmiento y Avellaneda, y uno podría decir que en esos años de presidencias fundacionales se empieza a gestar y se consolida un régimen conservador a partir de 1880, que es con la llegada de Julio Argentino Roca. ¿Bien? Y ese régimen conservador va a persistir en el poder entre 1880 y 1916. Perfecto. Ahora, hablamos de gobiernos conservadores porque en realidad son las oligarquías, ¿no? Es una oligarquía, es gobierno de unos pocos, son unos pocos que se mantienen en el poder político. Por eso hablamos de gobiernos conservadores, porque intentan conservar el poder político. ¿Cómo conservar el poder político? Bueno, primero, tratando de siempre ganar las elecciones, obviamente, tratando de evitar de que otras personas de otros sectores sociales ingresen
a la lucha política, ¿sí? Pero también recordemos, digo por las dudas, son gobiernos conservadores, pero también son gobiernos liberales. Y yo sé que esto puede sonar contradictorio. Son gobiernos conservadores en el sentido político, pero si yo miro el sentido social, ¿sí? O el aspecto social o el aspecto económico, son liberales. En términos económicos son liberales y en términos sociales también. Recordemos, por ejemplo, de la idea de una educación laica, por ejemplo, o de la creación de instituciones que no reemplacen, pero sí que cumplan las funciones que cumplían las iglesias, como por ejemplo el registro civil. Bien, entonces socialmente son liberales, tratan de ser modernos, ¿sí? Y demás, pero en términos políticos no lo eran conservadores. ¿Sí? Bueno, esos gobiernos conservadores son lo que en teoría, y voy adelantando, ojo que esto es un disfraz, en teoría, buscaban modernizar el sistema educativo a partir de reformas. ¿Sí? Tedesco, y a esto es cuando yo decía ir al corazón del texto, Tedesco menciona que el sistema educativo argentino fue elaborado teniendo en cuenta necesidades políticas. ¿Sí? Necesidades políticas. Esto nosotros ya lo hemos visto desde esos puntos que habíamos más o menos mirado de Moreno, de Mariano Moreno y de Belgrano, ya lo habíamos visto con Rivadavia, lo habíamos visto con algo de Rosa, cuando estuvimos viendo en esos textos, ¿no? Breves, pero esas necesidades políticas. Entonces, esto es fundamental. ¿Sí? Que el sistema educativo argentino fue elaborado teniendo en cuenta necesidades políticas y no sociales, ¿sí? No sociales, no pensando en la población, el conocimiento y demás, aparece como esencial en el texto para poder discutir esas dos reformas o intentos de reformas, el de Mañasco primero y el de Saavedra Lama después. ¿Sí? Entonces son los dos intentos de reforma que nosotros vamos a analizar, que vamos a tratar. Así que son lo que trata el texto que le envié a ustedes. La reforma de Osvaldo Mañasco, que en realidad ponemos 1889, 1890, porque fue cuando se inició la discusión en la Cámara de Diputados, ¿sí? Y la reforma o el proyecto de reforma de Saavedra Lama, ponemos 1916, pero esto no quiere decir de que entre 1890 y 1916 no haya referencias a cambiar el sistema educativo, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, en 1905, el del diputado Gabuchón, que intentaba justamente modificar también el sistema educativo, proponiendo una escuela media, secundaria, entre paréntesis, para que comprendamos, que haga referencia a cuestiones prácticas, ¿sí? a cuestiones técnicas, ¿sí? Como agrícola, como comercial, como ganadera, de hecho, ¿no? Por ejemplo, eso de 1905. Pero nosotros vamos a reparar en esos dos proyectos que aparecen acá. Entonces, acá hay un punto muy importante para tener en cuenta, si después nos metemos en la reforma. Yo quiero que primero se comprenda esto, así después nos metemos en la reforma y vamos a entender más, ¿sí? O si nos metemos primero en qué consistieron las reformas y después vamos al contexto histórico, va a ser un poco más complicado, me parece, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. Entonces, el contexto histórico de estas reformas, de estos proyectos de reforma que se intentan llevar adelante. Y tener en cuenta dos variantes, una económica, ¿sí? Primero y principal. Parte de estas propuestas de proyectos de reforma educativa tiene que ver pensando en el tipo de sujeto que está necesitando la Argentina, ¿no? en ese contexto, sujeto económico. Bien, entonces podemos tener en cuenta primero para 1890, y aquí giraría en torno al proyecto de Osvaldo Mañasco, la crisis económica de 1890. En 1890 se produce la segunda crisis más importante del sistema capitalista en el mundo. La primera había sido en 1873 y la segunda había sido en 1890. ¿No? Entonces llevaba como una especie de reformulación y repensar, bueno, a ver, nuestro país, ¿qué
qué tipo de economía tiene y por lo tanto de la educación, qué tipo de educación se tendría que brindar con respecto a esa economía que se tiene que modernizar, ¿sí? También en términos económicos podemos pensar la Primera Guerra Mundial en 1914-1918, y acá tendríamos que estar pensando en torno al proyecto de Osvaldo Mañasco, ¿sí? Como un momento histórico que si bien la Primera Guerra Mundial no hubo en América, en el continente americano, enfrentamientos ni nada por el estilo, y de hecho nuestro país se declaró neutral, si no estuvo ni de un lado ni del otro los países que se enfrentaron. Más allá de eso, claramente impactó en la economía, ¿sí? Por eso se habla de guerra mundial, porque afecta a todo el mundo, ¿sí? No es porque se pelean todo el mundo, sino porque afecta a todo el mundo. Entonces, a Argentina particularmente lo había afectado en términos económicos. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro país era agroexportador, ¿sí? Tenía el modelo agroexportador, esto de vender materias primas y sobre todo alimentos a Europa fundamentalmente. Europa se encontraba en guerra, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, pero habiendo guerra y toda la miseria, los precios de los alimentos no deberían subir, sí, claro, pero el hecho de que mientras duró la contienda bélica era imposible llevar buques con alimentos, con trigo, con carne vacuna, con lo que fuese. Entonces afectó económicamente. Ahora, lo que dice Tedesco, de que los factores económicos, ¿sí? Las situaciones económicas, tanto para la reforma o el proyecto Mañaco como el proyecto Saavedra Lama, no alcanzan para explicar por qué se intentan modificar el sistema educativo a partir de esos proyectos. Y para eso nosotros lo que tenemos que ver es el aspecto político. Bien, ¿qué era lo que pasaba en Argentina? En 1890 hay la llamada Revolución del 90, que es por la crisis, pero no es solo por la crisis, ¿sí? La Revolución del 90 es una revolución política. Un grupo de políticos conocido como el movimiento Unión Cívica, ese es el nombre del movimiento, Unión Cívica, reclama que se modifique por completo, ¿sí? ese sistema electoral que tenía la Argentina, completamente fraudulento, donde estaban los conservadores. ¿Sí? Ahí gobernaba Juárez Selman, y si bien ahí se lo conoce como la Revolución del Parque, porque se arman, ¿sí? Van con armas, hay todo un enfrentamiento con el ejército y demás, y si bien no triunfan, porque los revolucionarios terminan siendo derrotados, por decirlo de alguna manera, si logran de que el presidente, Juárez Selman, que era el presidente, termine renunciando, ¿sí? Ahora, producto de ese movimiento político, de presión, obviamente, ¿no? de mucha presión, surge, entre otras, era un movimiento muy heterogéneo, para que más o menos nos demos una idea. Ese movimiento estaba encabezado tanto por Mitre como Estrada, como por ejemplo Alem, ¿sí? Entonces, una vez que termina ese movimiento se separa, ahí termina surgiendo lo que es la Unión Cívica Radical, ¿sí? Que termina fundándola justamente Alem, ¿sí? Alem termina fundando la Unión Cívica Radical, que después va a seguir Irigoyen, su sobrino. Ahora, debido a esa presión, pero también los conflictos que tiene la misma oligarquía, se termina conformando una modificación del sistema electoral a partir de la ley Sáenz-Peña, ¿sí? La ley Sáenz-Peña de 1912, que es alentada por el presidente Sáenz-Peña, que era un oligarca, ¿sí? No era que era un tipo buenito que consideraba de que todos tenían que participar políticamente, no, fue una jugada donde la oligarquía, ese grupo cerrado, se había peleado, ¿sí? De un grupo salen dos, los que lo siguen a Roca y los que siguen a Pellegrini, los pellegrinistas y los roquistas, ¿sí? Y entonces Sáenz Peña, que estaba con Pellegrini, termina armando estas modificaciones del voto, que el voto ahora sea secreto, obligatorio, universalmente masculino, todavía las mujeres no van a votar, ¿sí? Bueno, toda esa serie de votos pensando de que, bueno, que la gente lo iba a terminar votando a ellos y no a Roca, y termina saliendo el tiro por la culata, porque termina ganando la Unión Cívica Radical, ¿sí? Y cuando hablamos de la Unión Cívica Radical, estamos hablando en términos políticos de la clase media,
¿sí? En líneas generales, de la clase media. Si bien hay sectores de la clase populares y también hay sectores de la clase alta, ¿sí? Porque cuando el primer presidente va a ser Irigoyen y después la ley Sáenz Peña, ¿no? En 1916 gana Irigoyen, gobierna 6 años, en 1922 vuelve a ganar la Unión Cívica Radical con Alvear, gobierna 6 años, hasta el 28, 1928, hay de vuelta a elecciones, vuelve a ganar la Unión Cívica Radical con Irigoyen, ¿sí? Y no logra terminar su mandato porque hay un golpe militar en 1930. El golpe militar de 1930 es un golpe alentado por la oligarquía que quiere retomar el poder. Perfecto. Es decir, la ley Sáenz Peña termina sepultando ese poder político que tenía la clase alta y ahora la clase media llega al poder. Entonces, ya en torno a 1890 se empieza a ver esto, se empieza a ver cómo un sector importante de la sociedad, ¿sí? A partir de la educación, empieza a escalar posiciones políticas. Bien, entonces, bueno, acá viene justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cómo estos proyectos, tanto el de Mañasco como el de Saavedra Lamas, intentan justamente desviar ese ascenso político que se estaba dando de algunos sectores, fundamentalmente el sector de la clase media, en la Argentina. Bien, entonces, vamos con el proyecto Mañasco, ¿sí? Vamos con el proyecto Mañasco. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de ir con este proyecto. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta, directamente ponen el micrófono porque yo no lo estoy viendo a ustedes, ¿sí? Veo la placa. Así que si alguien quiere hacer una pregunta sobre el contexto, digo, fundamentalmente, sobre este contexto, si se entendió un poco o algo que no se entendió. O seguimos. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, el que calla otorga. Igual. Sí, se entendió, profe. Perfecto, bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces, vamos con el primer proyecto, ¿sí? El de Osvaldo Mañasco. Bueno, Osvaldo Mañasco había sido el ministro de Justicia e Instrucción Pública de Roca, de Julio Argentino Roca, ¿sí? Y él propone, preocupado por una idea de modernizar el sistema educativo, modernizar, bueno, entre comillas, en realidad ya adelantamos las intenciones políticas, ¿no? Pero con esta idea de poder modernizar el sistema educativo, intenta fundamentalmente reorientar el sentido de una parte de los estudios medios, de lo que nosotros conocemos como escuelas secundarias, a partir de las escuelas técnicas. La idea era crear escuelas técnicas. Cuando hablamos de escuelas técnicas, en el proyecto Mañasco lo tenemos que pensar tanto en escuelas industriales como en escuelas agropecuarias, ¿sí? Entonces la idea era poder llevar adelante una serie de construcción o de creación de escuelas técnicas, ¿sí? en nuestro país. Bueno, el proyecto también lo que establecía era que las provincias harían cargo de esas escuelas técnicas, esos institutos prácticos, ¿no? Creando, ¿sí? En reemplazo de colegios nacionales y normales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esto va a afectar obviamente intereses de muchos, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero como no hay tanto presupuesto, bueno, la idea no es poner todo un presupuesto, no es que se crean de cero escuelas técnicas, sino que modificar. Si, bueno, esta es una escuela nacional, va a dejar de ser escuela nacional, se va a equipar para que sea una escuela técnica, para que sea una escuela industrial o para que sea una escuela agropecuaria. Tanto escuelas, colegios nacionales como colegios normales, ¿sí? Y esto va a traer un problema importante de intereses que ya se había creado, ¿no? Recordemos de que, por las dudas, vuelvo a esta placa, recordemos de que los colegios nacionales y los colegios normales cuando se crean y cuando se empiezan a crear de manera masiva, ¿no? Tienen sus propósitos. Nosotros lo habíamos visto como a Bartolomé Mitre le interesaba mucho más los colegios nacionales y como Sarmiento apuntaba más a los colegios normales, ¿no? A ver, los dos le interesaban los dos tipos de colegios, pero siguiendo los intereses de cada uno,
Bien, bueno, esto lo dijimos, ¿no? La enseñanza media y superior cumplía la función de formar una clase política, esto lo dijimos, y sin perder de vista eso, mencionar que la expansión relativa del sistema educativo, ¿sí? Dentro de un sistema político bien delimitado, como era el sistema político de la oligarquía, como era ese régimen conservador, bueno, condujo a la aparición de grupos que trataron de provocar una apertura política, ¿sí? La lectura es la siguiente. Hubo toda una preocupación por el sistema educativo para que se amplíe, y realmente se amplió. Eso es lo que estuvimos viendo nosotros a partir de la década, sobre todo de 1880, fue muy importante, ¿no? Ahora, esa ampliación del sistema educativo, que la educación primaria, por ejemplo, sea obligatoria, no así la enseñanza media y superior, como que son el trampolín para seguir una carrera política, ¿no? Para formar parte de la clase política. Pero sin embargo, bueno, toda esa ampliación que hubo del sistema educativo y demás condujo de que mayor cantidad de personas, y con esto no tenemos que pensar solamente en los hijos de la élite, de la clase alta, mayor cantidad de personas, y esos nuevos grupos empezaron a pujar para que haya una apertura política. ¿Se comprende? Ahora, cada vez una mayor cantidad de gente, no pensemos en términos masivos, ¿no? Pero sectores, varios hijos de los sectores medios llegaban ahora a una enseñanza media y una enseñanza superior. Entonces, claro, era empezar a presionar justamente para que se abriera ese poder político, ¿no? Entonces, acá comienza la preocupación del sistema oligárquico, porque el régimen conservador quería seguir conservando el poder político, y por lo tanto tenía que ver, bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora con el sistema educativo? Porque lo terminamos abriendo demasiado, ¿sí? La primera crisis política, como lo dijimos, de ese sistema, de ese régimen conservador, que económicamente había sido muy bueno, ¿no? Fue la revolución del 90, ¿no? De 1890. Ese hecho provocó un replanteo acerca de los efectos reales del sistema educativo, ¿no? Que el sistema educativo estaba logrando. Esto es lo que dijimos recién, ¿no? En torno a 1890, cuando empieza la élite, ¿sí? La élite se replantea, la oligarquía se replantea los efectos reales, que no eran lo que querían ellos, ¿no? Que estaba brindando el sistema educativo. Entonces, eso es lo que termina de explicar por qué, a partir de 1890, ya en 1890, cómo comienzan una serie de políticos y de educadores, ¿no? de pedagogos, comienzan a pensar en reorientar la secundaria, el sistema educativo, sobre todo la secundaria media, de reorientarlo y de poder, en esa reorientación, poder implantar un tipo de educación que sería práctica, ¿sí? Que terminaría de canalizar, bien, canalizar, digamos, cuando digo canalizar, digo aquellos sectores de la sociedad que querían continuar después de la escuela primaria un colegio nacional, para después seguir en la universidad, canalizar, ¿no? Terminar una escuela técnica, una escuela profesional. Bueno, lo mismo, ¿no? Recordemos que la enseñanza era una de las formas de acceso al poder político, y su orientación y control tenía incidencia directa en las aspiraciones políticas. Y esto es lo que dijimos recién. Una diversificación de los estudios creaba vías de canalización, ¿sí? Para poder ser una especie de válvula de escape a ese sistema que la oligarquía lo veía con mucho temor, ¿sí? A ese sistema educativo. La oligarquía lo estaba viendo ya con temor por los resultados que estaba dando. Entonces, ante mayor cantidad de alternativas, colegios nacionales, colegios normales, y escuelas técnicas, y dentro de escuelas técnicas, escuelas industriales, escuelas agropecuarias, escuelas comerciales, escuelas ganaderas, inclusive,
era justamente una de las vías para poder mantener ese monopolio político, ¿sí? Es decir, que sigan el camino a partir del sistema educativo, sigan el camino los hijos de la elite hacia una carrera política y el resto se bifurque en esas posibilidades. Bien, el proyecto Mañasco. ¿Por qué se oponen? ¿No? ¿Por qué se opone a esa diversificación el radicalismo fundamentalmente como principal opositor? Bueno, acá lo que vemos son argumentos claramente políticos, ¿sí? Así como estamos diciendo que los argumentos para apoyar al proyecto, el proyecto Mañasco, eran políticos, ¿sí? En la realidad eran políticos, era evitar de que llegaran sectores medios a ocupar puestos políticos y demás. También la oposición, los argumentos de la oposición a la reforma mañástica son políticas, ¿sí? Bueno, ahí plantea justamente, ¿no? Que se perdía la posibilidad de ascenso político, los sectores medios, pero además la diversificación siquiera tenía la ventaja material. ¿Qué está queriendo decir el radicalismo acá? El radicalismo lo que está queriendo decir es que en realidad, si bien se están dando cuenta de la jugada política que está haciendo el sector conservador, con intentar modificar el sistema educativo, que son con propósitos políticos, también observa que al mismo tiempo esa idea de los propósitos económicos o materiales que tiene la reforma del sistema educativo con el proyecto Mañasco, en realidad no representaba ningún tipo de ventaja material para cualquier persona que cursase en las escuelas técnicas en la Argentina. Por varias razones. Primer punto, y esto es algo muy lógico, el país estaba escasamente industrializado. Es decir, si yo sigo en una escuela técnica industrial, ¿cuántas posibilidades tenía de conseguir trabajo? ¿Sí? Es uno de los puntos. Y nuestro país, fundamentalmente en estos tiempos, es un país agroexportador. ¿Sí? Aparte pensemos de que los primeros, si bien hay una serie de industrias básicas, industria de alimentos, estoy queriendo decir en la Argentina, en 1880 y 1890, el primer intento de industrialización y demás es a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando los países industriales están en guerra y no nos pueden vender los productos industrializados, y por lo tanto tenemos que producirlo acá. Pero así todo, en realidad, a partir de 1930 comienza más seriamente el país a industrializarse. Como segundo punto, la producción agraria era extensiva y con bajo índice de inversión, ¿no? Y a esto sumémosle, para poder explicarlo, la presencia de inmigrantes permitió la llegada masiva de inmigrantes europeos, ¿no? Con esa experiencia que tenían en su país de origen, experiencia en trabajar la tierra o en lo que tenía que ver con la ganadería, permitió el aprovechamiento de la mano de obra dotada de una mínima capacidad. Entonces, ¿qué está queriendo decir con esto? Que en realidad las características que tenía, técnicas queremos decir, ¿no? La característica técnica que tenía tanto la actividad agrícola como ganadera, no requerían en lo absoluto de una mano de obra capacitada. Y es más, si vos terminabas en una escuela técnica agrícola, bueno, ¿hasta qué punto te iban a dar el trabajo a vos y no le iban a dar a otra persona que traía ya una experiencia previa en su país de origen, con todo lo que representaba la inmigración europea, ¿no? Fundamentalmente, ni que hablar si llegaban a ser alemanes, o llegaban a ser británicos, o llegaban a ser holandeses, ¿no? Esos inmigrantes. Entonces, no tenía ventaja, no había una necesidad de una mano de obra especializada para ello. Y esto se dio justamente en los debates parlamentarios, ¿no? En los debates parlamentarios se dio justamente el debate de este proyecto que no se aprobó, que se rechazó. Castellano, que es, tomamos al diputado Castellano como el estandarte o como la voz defensora del proyecto Mañasco, decía, ¿no? Que la enseñanza secundaria clásica era perjudicial para los hijos de obreros por alejarlo de su centro natural.
sosteniendo que el Estado debe proveer a este sector un tipo especial de educación. Bueno, parecía como una especie de Peter Capusotto, ¿no? Una especie de Mickey Vainilla en estos tiempos, pero bueno, se consideraba justamente que los sectores obreros tenían como una naturaleza, ¿no? Y que para qué escuelas normales o escuelas nacionales para estos hijos de trabajadores, ¿no? Fíjense que no está contemplando la clase media, y por otro lado, y por lo tanto este tipo de escuelas prácticas sería mucho más redituable para ellos. ¿No? Y el texto es más largo, ¿no? Pero la idea que dice Castellano era como que le terminaba de asegurar el porvenir a estos alumnos que venían de estas familias obreras. Como que no se podía progresar más de lo que su entorno sí giraba. Por otro lado, también expresaba, porque hasta acá tenemos algo que tiene que ver con lo económico, pero acá esta idea es política claramente. Cuando está defendiendo el proyecto, expresa su temor ante el avance de los sectores populares, ¿no? En el sistema educativo superior está hablando acá, ¿no? Expresa su temor ante el avance de sectores populares expresado en el socialismo y el radicalismo. Radicalismo en la Unión Cívica Radical, ¿sí? La clase media. Del otro lado, en la otra vereda, tenemos al diputado Alejandro Carbó, que justamente que es opositor, ¿no? Y él plantea que el proyecto lo que pretendía era crear escuelas técnicas. Estos son, digamos, los diferentes argumentos de por qué se rechazan el proyecto Mañasco, ¿no? Por un lado, el proyecto tendría que crear escuelas técnicas en las áreas menos industrializadas del país y mantener escuelas nacionales en la zona donde la enseñanza era necesaria, ¿sí? Donde la enseñanza técnica era necesaria. Por ejemplo, Buenos Aires. En Buenos Aires se mantenían la mayoría de los colegios nacionales, se propiciaban muy pocas escuelas técnicas y sin embargo la ciudad de Buenos Aires junto con Rosario eran quizás las dos ciudades que tenían mayor avance industrial. ¿Sí? Bueno, al mantener los colegios nacionales en algunas provincias y en la capital federal, se privaba del mecanismo de formación de élite dirigente al interior. Esto es fundamental, porque tenemos por un lado que se va a contraponer la clase media porque no podía acceder, porque veían de que era una manera de taparles el camino para acceder a estudios superiores y formar parte de la clase política. Pero también sectores de la élite provincial, del interior, también se van a oponer. ¿Por qué? Porque en esas provincias, en muchas de esas provincias, se quitaban los colegios nacionales y se ponían escuelas técnicas. Entonces sus hijos, hijos de clase alta, ¿sí? No tenían el acceso a un colegio secundario nacional para después ir a una de las dos universidades que había en la Argentina, que era la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires. Entonces, no solamente aparece en términos políticos la clase, el sector medio, ¿sí? Quejándose, sino que también una parte de ese sector de la clase alta, ¿bien? Bueno, queda menos de un minuto. Ahora volvemos a entrar en el mismo link, nos queda lo que es el proyecto de Saavedra Lama, que es muy breve, son 2 o 3 plaquitas y ya terminamos, ¿sí? Pero cuando volvemos, me gustaría escuchar si tienen preguntas para realizar sobre el proyecto Mañasco o sobre la explicación que se dio, ¿sí? o algo por el estilo, ¿bien? Así que después del cortecito ingresamos con el mismo link. Bueno, ha sido un minuto, sigue bastante. Por ahí vamos sumando gente.
Esperamos un ratito nomás. Bueno, no sé si aprovechamos para preguntas que tengan, o si quieren agregar algo, lo que se charló de... Profe, yo tenía una duda Sí, Gastón. respecto que me parecía peculiar que el conservadurismo era el que incitaba a las reformas, pero en realidad era para salvarse de la posición, en realidad. Claro, en realidad no era exactamente, Gastón, en realidad no era tan modernizante lo que querían, ¿sí? Creo que está muy bueno el trabajo que hace Tedesco, creo que está muy bueno en leer entre líneas justamente esas decisiones políticas que hay detrás del sistema educativo. Los conservadores veían de que estaban perdiendo el poder político, ¿sí? Y esto ya lo estaban viendo, a ver, ellos se están adelantando en realidad con el proyecto Mañasco, porque todavía la Unión Cívica Radical no ha llegado al poder político todavía, pero sí ya está este movimiento, esta revolución, entre comillas, ¿no? Este movimiento de Unión Cívica, que no es solamente de sectores medios, vale aclarar, ¿sí? Pero bueno, que incitan justamente a modificar el sistema político. Entonces, si el sistema educativo siempre se consideró como una necesidad política, ¿sí? ¿Qué es lo que se enseña en las escuelas? ¿Qué tipo de carreras, qué tipo de orientaciones tienen? ¿Qué salida laboral se espera? ¿No? Esto llega hasta el día de hoy, claramente, esto llega hasta el día de hoy, si no es que acá estamos analizando un contexto histórico diciendo, mirá qué mal todos estos tipos, la educación, el sistema educativo, mejor dicho, más que la educación, termina siendo una herramienta política muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces, en realidad, bueno, trataban de prevenir eso, bueno, que no lo van a poder frenar y que van a intentar, vuelvo a repetir, entre 1890 y hasta por lo menos 1916, hasta la llegada ya sí al poder de la Unión Cívica Radical, van a intentar delimitar el sistema educativo, delimitar, ¿no? Digamos, ampliarlo, diversificarlo para delimitar lo que es la llegada a la educación superior, ¿sí? Era un poco la idea. Tengan en cuenta, nosotros estamos viendo lo que tiene que ver, el texto de Tedesco apunta a la educación media, ¿no? Porque estos proyectos tienen que ver con la educación secundaria o media, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros en la otra clase vamos a ver en el mismo periodo la universidad. Y ahí, ojo, agarrate porque ahí, sí, vamos a ver el sistema educativo superior. ¿Sí? Y ahí también va a haber todo un muy fuerte agite que, bueno, es propio de este contexto, con los sectores medios ya en esos niveles educativos, de una manera mucho más marcada, ¿no? La reforma universitaria que se va a iniciar en Córdoba y demás. Pero sí, puede sonar paradójico, terminando de responder a lo que preguntaba Gastón, lo que agregó Gastón, mejor dicho, puede resultar paradójico esto de que los conservadores intentan modificar el sistema educativo, entre comillas, para bien, para que haya, ¿no? Y los sectores medios intentan frenarlo, rechazarlo, ¿no? Pero bueno, tenían su argumento, todos tienen su argumento para rechazar o aceptar, claramente, pero bueno, en el caso de los sectores medios tenía que ver fundamentalmente con esa estrategia política que estaba detrás, ¿sí? Que estaba detrás de ese intento de reforma. Bien, ¿alguien más que quiera agregar algo, preguntar sobre Mañasco, ¿no? Ahora vamos al proyecto. Tengo otra duda. Sí, sí. Disculpe. No, por favor. Estaba organizando las escuelas, como que para qué lado apuntaba cada una, y las que quedaban normal, las que serían las élites, las que no se transformaban en técnicas ni de agriculturas, los que estudiaban en esas era como una visión más hacia lo político, era como la orientación terminaba siendo más política y además era la élite la que iba a esas escuelas. ¿En los colegios nacionales decís? Sí, ahí está, las escuelas nacionales. Sí, sí, los sí, que claro, no se convertían en técnica. Claro, un poco estaba pensado de la siguiente manera.
mirás un mapa de la Argentina y decís, bueno, tenemos tanta cantidad de escuelas, de colegios nacionales y colegios normales en Buenos Aires, en cualquiera de las provincias. Bueno, vamos a empezar transformar alguna de estas escuelas en escuelas técnicas que podían ser industriales y que podían ser agropecuarias, ¿no? También se van a sumar comerciales, ganaderas, también había otros proyectos, son escuelas técnicas, ¿sí? Hablando de escuelas técnicas, pues son escuelas prácticas. La idea de esas escuelas técnicas es la idea de que, bueno, me recibo y ya salgo a trabajar. Pensemos que el contexto que estamos viendo nosotros también no es que la educación en términos laborales era tan esencial. También pensemos eso, la gran mayoría, a ver, no pensemos en una masividad, eso es lo que quiero decir. La gran mayoría de la población argentina y terminaba la escuela primaria a duras penas y muchos no terminaban, desertaban. Muy pocos hacían, en porcentaje estoy hablando, ¿no? Muy pocos hacían el nivel medio, el nivel secundario. Bien, que no era obligatorio, de hecho el nivel secundario en la Argentina es obligatorio hace un par de décadas nada más. No es hace mucho, ¿sí? que es obligatorio. Entonces, el tema es que cuando miraban ese mapa para poder transformar, lo que se veía era de que, bueno, en algunas provincias, que suponete te contaban con 7 escuelas nacionales, resulta que no le quedaba ninguna. Entonces, no solamente los sectores medios de esa provincia se iban a quejar, sino también la clase alta de esa provincia. O sea, que la clase alta decía, bueno, entonces a mi hijo lo voy a tener que mandar a estudiar en un colegio secundario a otra provincia. Que eso lo hacían al nivel, la mayoría lo hacía a nivel superior. Cuando tenían que estudiar a nivel superior, universitario, quiero decir, a nivel superior, ¿no? No había muchas opciones, tenías Córdoba o Buenos Aires. ¿Sí? Si vos estabas en Salta, te tenías que venir, si eras de la élite de Salta, te tenías que venir a seguir a Córdoba o a Buenos Aires los estudios. Esto después ya en 1905 se crea la Universidad de La Plata y después comienza todo un ciclo de creación de universidades, del litoral, del Tucumán, ¿sí? Pero bueno, hasta en el contexto que estamos viendo nosotros, en el contexto de la reforma Añasco, estoy diciendo, ¿no? Había solamente esas 2 universidades, ¿no? Pero bien. Bueno, ¿continuamos? ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Sí cree que ya han pasado casi? Ay, perdón, creo que escuché. Martín, ¿querías preguntar algo? ¿Querías decir algo? No, profe, no. Está bien, fue el sonido del aire Sí, que... el sonido ambiente. Quédate tranquilo. Bueno, estábamos... A ver si ahí ya lo llegan a ver. Ustedes me avisan cuando se logra ver la placa. ¿Se llega a ver ahí la placa? Todavía no, se está compartiendo. Ah, bueno. Yo tengo un problema de internet acá tremendo. La otra vez, de hecho, me quedé en mitad de una clase el jueves pasado. Ahí se ve bien, profe. Bueno, bárbaro. Esto nosotros lo hemos visto y es lo que charlamos hace un ratito, que yo iba como a las corridas. Iba a las corridas porque se me terminaba el tiempo acá. Bueno, rapidito vamos con las placas que quedan, que son poquitas, creo que son 2 o 3, no más que eso. El proyecto Saavedra Lamas. El proyecto Saavedra Lamas, bueno, surge, habíamos visto, en lo que es en torno a la Primera Guerra Mundial, en 1916, pero no solamente la Primera Guerra Mundial, sino que en el marco político, también como lo dijimos, 1916 es cuando llega al poder Irigoyen, ¿no? Las elecciones de 1916 son las primeras elecciones presidenciales donde se vota con la ley Sáenz-Peña, donde el voto es secreto, obligatorio, universalmente masculino, y termina ganando la Unión Cívica Radical. Entonces, más allá de que anterior a Saavedra Lama, los sectores conservadores seguían pinchando para que haya una modificación del sistema educativo con fines políticos, ¿no? Aquí lo mismo. Ahora, Saavedra Lama como que no tiene pelos en la lengua, el tipo va así de frente de una, y dice directamente, ¿no? Él indica la necesidad de limitar el acceso a la universidad. Él es claro en eso, ¿sí? No es que se hace
el tonto y no lo va a decir, pero de todas maneras la propuesta que él tiene, una propuesta claramente elitista, trata de quitarle esa idea antidemocrática, ¿sí? Se trata de quitarle, a ver, no está queriendo, el tipo de discurso que tiene es para decir, no, mirá, acá, por decirlo de alguna manera, acá sería el gobierno de los mejores, en el sentido de que gobiernan los más capacitados para el bien común, ¿sí? Y no es antidemocrático de que sectores de la sociedad no puedan llegar a la carrera universitaria, ¿no? Bueno, él justamente lo que consideraba era que la elite política estaba actuando sobre una población que era culta, pero que tenía fundamentalmente una cultura manual, una cultura práctica, ¿sí? Una forma muy elegante de decir, no se le cae una idea a los muchachos, a parte de la población, ¿sí? ¿Qué proponía la reforma, el proyecto de Saavedra Lama? ¿No? A diferencia de Mañasco, que decía directamente, bueno, tenemos la educación primaria y ahora tenemos la educación secundaria y ponemos educación secundaria técnica. A diferencia de eso, se proponía lo que se llama escuelas intermedias, ¿sí? Escuelas intermedias que sería entre medio de la escuela primaria y de la escuela secundaria, ¿sí? Las escuelas medias. Que serían escuelas prácticas, ¿sí? Y acá se empieza a enredar nuevamente con el tema político. Existía una preocupación por el destino de los desertores del sistema educativo. ¿A qué llamamos desertores del sistema educativo? No solamente a quienes dejan la escuela, ¿sí? Y acá lo tenemos que pensar en quienes dejan la escuela en el nivel medio, en la escuela secundaria, ¿sí? Sino que también desertores ¿sí? Desertores, estos políticos conservadores que apoyaban el proyecto de Saavedra Lama, llamaban también desertores aquellos que habían terminado un colegio nacional, pero que no seguían en la universidad, ¿sí? Por diferentes razones, porque se quedaban sin nafta económica o lo que fuese. Ahora, suponían, por eso era la preocupación, que estas personas que quedaban como desertores del sistema educativo, terminaban siendo una masa muy manipulable, ¿sí? Y terminaban, a partir de los ofrecimientos políticos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, terminaban formando parte de esa clientela, ¿sí? De ese clientelismo político. Es decir, nada más paradójico, valga casi la palabra, que un conservador hable de clientelismo político, ¿sí? Que era quienes tendían toda una red para llevar a la gente a votar cuando el voto era público y se tenía un mayor control y demás, ¿no? Pero bueno, aquí justamente decían de que lo que intentaban hacer era de que esa masa de personas que no llegaban a terminar el colegio nacional o que terminaban los colegios nacionales, el colegio medio también, y no seguían la universidad, de que no quedasen como una masa, como esa masa clientelar que eran agarrados, fíjense, que era captado por los radicales, por la Unión Cívica Radical, ¿sí? Es decir, nombraban directamente el partido político que estaba en ese momento gobernando. Bueno, la reforma intentaba orientar entonces a este sector, a esta masa, hacia actividades manuales, ¿no? Que lo alejara de esos favores políticos y de la necesidad de las carencias, es decir, que tengan una profesión y que puedan trabajar y sustentarse con esa profesión. Este sistema seleccionaría muy cuidadosamente el acceso a la universidad, ¿sí? Y por lo tanto la renovación de la clase política se realizaría en el marco estrecho y controlable. Es decir, lo mismo que estaba planteando el proyecto Mañasco se presenta más de 20 años después con Saavedra Lama, ¿no? Esta idea de que, pero acá ya sí mucho más marcado, ¿no? Por un lado, que no todos lleguen a la universidad, y por otro lado, que los sectores que quedan en el camino no formen parte de una clientela política que enseguida
los radicales, la Unión Cívica Radical, lo tome y ante las necesidades de esa persona hay ofrecimientos de tipo político para formar parte de esa clientela, ¿no? La reforma intentaba orientar a este sector hacia las actividades manuales. Bueno, esto lo dijimos, esto ya lo dijimos. Y acá justamente la idea de que las escuelas intermedias aparece como una especie de filtro social, ¿sí? Aparece como una especie de filtro social porque serían quienes en realidad llegan a tener un tipo de profesión y demás, y por lo tanto no se transforman en esa masa política manipulable y que puede formar parte de la clientela, pero también las escuelas intermedias terminan siendo un filtro social, porque aquellos que siguen esas escuelas intermedias no van a seguir después lo que es la universidad, ¿sí? No van a seguir lo que es un colegio nacional primero, un colegio medio primero, nacional, y después la universidad. Cuando sostuvo la necesidad de colocar la profesión, la opción profesional, que era entre los 11 y los 12 años, ¿sí? Saavedra Lamas, Saavedra Lama, terminó afirmando lo siguiente, ¿sí? Que eso beneficiaría al sector, que el sector estaba compuesto por individuos que, ¿quiénes eran los individuos que terminaba siendo beneficiados de este proyecto de Saavedra Lamas? Eran individuos que no están en condiciones, estas son palabras de Saavedra Lamas, ¿sí? No están en condiciones de realizar opciones más elevadas. Ellos tienen predeterminado casi su situación social. Bueno, es muy parecido a lo que planteaba el diputado Castellano cuando apoyaba el proyecto Mañasco, ¿no? Esta idea, primero, de que... Profe, a lo que planteó Vidal, bueno, más o menos. Bueno, por eso justamente, en algún momento de la clase yo planteé esto de que no es nada novedoso, ni no tenemos que... si bien analizamos un contexto histórico, está claro de que el sistema educativo sigue siendo hasta el día de hoy un campo claramente, una herramienta claramente política. Eso sin ninguna duda. Y aparte, no sé quién habló porque no me sale quiénes hablan. Yo, Paula. Paula, por la voz me di cuenta. Sí, Paula, y hasta de hecho, fíjate una cosa, y esto no es ponerse la camiseta de ningún partido político, ¿sí? Quiero dejar en claro esto, pero fíjense de que además del comentario de Vidal, ¿no? Gobernadora de la provincia de Buenos Aires en ese momento, sobre las posibilidades de acceso que tenía la universidad, los jóvenes, los y las jóvenes que venían de familias humildes o de sectores medios, pero sobre todo de familias humildes. Fíjense cómo además de eso había todo un discurso que tenía que ver con la cantidad de universidades que se habían creado. Que después esto no siguió más, yo supongo que no siguió más adelante, justamente porque terminó ese sector político, el PRO, terminó perdiendo su lugar de poder a nivel nacional y a nivel provincial, pero fue todo un tema, ¿sí? Y también si nos ponemos a pensar, por ejemplo, lo que pasaba con los institutos terciarios, que nosotros estamos en un terciario, ¿sí? Si se atacaba a las universidades, ¿no? Cuestionando, por ejemplo, si está la Universidad de Quilmes, ¿por qué tienen que estar la Universidad de Varela y la universidad que están alrededor? No se cuestiona, de hecho, las universidades privadas, sino que se cuestionaban las universidades estatales. Pensemos en los institutos terciarios, que de hecho también pensemos que en Capital Federal, que se está llevando adelante, no sé cómo quedó todo esto, que tendría que preguntar a algún compañero de los cursos que estoy haciendo los sábados del posgrado, que tengo muchos compañeros de Capital y que trabajan en profesorados en Capital, pero en Capital está la idea de la universidad, la llamada universidad pedagógica, que era juntar todos los profesorados, ¿no? ¿Cómo, Paula? La Unicaba, que el problema de lo que se quejaban los profesores y alumnos era de que iban a quedar muchos profesores sin trabajo, además de que no iba a ser la misma, o sea, abarcar tanto gente
y va a ir en detrimento de lo educativo, de que haya lugar para todos. Tal cual, por un lado el lugar, ¿no? Por más que el discurso sea no, pero vamos a todos los profesores, no va a haber lugar, ¿sí? Porque era un edificio y demás, pero aparte de eso, más allá que pensamos en Capital Federal, decimos, bueno, pero territorialmente no están extensos y demás, si lo comparamos con otras extensiones territoriales, quiero decir, también convengamos de que es una dificultad para él o la estudiante que quiere seguir una carrera, no es lo mismo estar en un distrito de capital que tener que viajar todos los días a otro, y esto ni que hablar si lo pensamos en los profesorados que están instalados en las provincias de Buenos Aires, ¿no? Qué sé yo, uno puede decir, la verdad que en Quilmes existen 2 profesorados que tienen la carrera de historia, o existen 2 profesorados que tienen la carrera de lengua y literatura. Creo que el 24 tiene el de Bernal, ¿no? Junto con el 83, el 104 creo que no tiene, no estoy seguro. Entonces uno puede decir, bueno, pero de todas maneras, no es lo mismo una persona que le queda mucho más cerca a San Francisco Solano, que si le queda el centro de Quilmes, que si le queda Bernal, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que vino muy bien el comentario que hiciste, ¿no? Con respecto a estas incidencias en el sistema educativo por parte de lo político. Ojo, también podemos hablar del otro lado, digo por las dudas, por eso digo no pongamos ninguna camiseta política, también podemos hablar de quien hoy es oficialismo, también sobre el tipo de sistema y la intervención en el sistema educativo, que también capaz que lo podemos pensar, bueno, sí, mucho más inclusora, yo eso no lo voy a discutir en ninguna manera, pero bueno, a veces también como herramienta para enseñar determinados temas y esos temas de determinada manera. Bueno, ya con eso vamos a tener mucho tema para cortar con el peronismo, así que con tranquilidad, sigamos con esto, así terminamos con Saavedra Lamas. Bueno, pero de todas maneras, ¿no? Creo que tanto lo que había dicho el diputado Castellano en referencia al proyecto Mañasco, como lo que dice acá en esta placa, Saavedra Lamas, ¿no? Que estos individuos no están en condiciones de realizar opciones más elevadas. ¿Sí? Un poco lo que decía Paula con lo que dijo Vidal. No, esto no van a seguir estudiando esto, pues no le da el cuero, en muchos sentidos lo están diciendo. Lo están diciendo en un sentido económico, pero también en un sentido intelectual, ojo. Y que están con un futuro predeterminado. Entonces dice, bueno, vamos a en realidad darle la seguridad de ese futuro predeterminado, que los tipos tengan trabajo, que los tipos y las mujeres tengan trabajo, ¿sí? Bien, el proyecto Lama, por un lado, es rechazado por la clase media por lo mismo que el proyecto Mañasco, las implicancias políticas, ¿no? Esto de tratar de desviar las posibilidades de continuar en el Colegio Nacional y de ahí pasar a una educación superior. Pero también acá lo que es interesante es la posición que tiene la clase obrera, porque el proyecto Saavedra Lama de escuelas intermedias, ¿sí? que se proponía, de escuelas prácticas que se proponía, entre nivel primario y secundario, también apuntaba mucho a lo que, en el discurso, a lo que era la clase trabajadora. Entonces la clase obrera, acá a partir de la voz de la Unión Industrial Argentina, de la UIDA, ¿no? Decían, nosotros no estamos pidiendo escuelas intermedias, nosotros lo que estamos pidiendo son las escuelas de arte y oficio, que es otra cosa, que no es igual que las escuelas intermedias, ¿sí? Que no ofrecían lo que ofrecían las escuelas intermedias. Entonces, hasta incluso aquello que supuestamente iba a beneficiar esta reforma educativa, se estaban quejando, ¿sí? Es decir, acá podemos ver tanto el factor político como el factor material o económico, ¿sí? Entonces la reforma no modificaba la situación de los sectores que recibían la mínima educación como planteaban ahí estos políticos conservadores. Al contrario, lo que terminaba de legalizar, si tenían miedo de lo que dejaban y demás, lo que terminaba de legalizar era la situación de deserción, producida antes de sexto grado, ¿no? Porque lo que terminaba de hacer este sistema era, al introducir las escuelas intermedias, era reducir
la educación primaria, y sobre todo lo que tenía, en realidad no se reduce la educación primaria, lo que se reduce es el ciclo obligatorio. Los primeros 4 años tú lo tenés obligatorio de primaria, y después vos tenés ahí lo que es las escuelas, las escuelas intermedias, la educación intermedia, ¿sí? Y después ahí enganchabas con lo otro. Entonces, terminaba siendo una clara deserción, porque bueno, como podían, terminaban los que terminaban el ciclo obligatorio de 4 años, y después, chao, ni siquiera nacían esas escuelas intermedias, ¿sí? Bueno, entonces, creo que está bueno como, el texto creo que está bueno como ejemplifica todos los avatares políticos que hay, ¿no? En definitiva, ambos proyectos, los argumentos de por qué se tienen que aprobar y por qué se tienen que rechazar o oponer son argumentos políticos, ¿sí? Tanto lo que defienden los proyectos tienen argumentos políticos, como tanto los que se oponen a ese proyecto tienen argumentos políticos para oponerse. Creo que eso es lo que está marcando Tedesco acá, y creo que está bueno porque justamente se tratan de proyectos que están en la bisagra entre lo que es el fin de ese gobierno, de esa Argentina conservadora, de esos gobiernos conservadores, y el inicio de lo que se conoce como la democracia ampliada, que son esos años que va a estar la Unión Cívica Radical en el poder, entre el 16 y entre 1930, y que va a terminar con un golpe de Estado, ¿no? Justamente para poner fin a esa influencia, a esa importancia de los sectores medios, ¿sí? Bien, bueno, terminamos. No sé si quieren preguntar algo, agregar algo. No sé si hay dudas con lo que se preguntó. Digo, por la duda, y como siempre, ¿no? La idea de poder tener la clase por Zoom es sobre todo no solamente comentar el texto, sino que tratemos de ver, por ejemplo, este texto que se dio ahora, el motivo de por qué se da el texto. Pensando, por un lado, para repensar los contenidos de la materia, pero por otro lado también, obviamente, con fines prácticos, pensando en el trabajo que se va a dar después. ¿Se entiende? Si charlamos de estos dos proyectos con esta vertiente, con estas discusiones, tiene que ver porque parte de ese trabajo que se dará más adelante, cuando se aborde este texto, se tratará de trabajar sobre ese punto. Ana pregunta, porque Ana está sin sonido, pregunta, oligarcas y terratenientes, ¿es lo mismo? Bueno, a ver, en términos de lo que sería la etimología de la palabra, ¿sí? No. Te explico por qué. Porque la oligarquía lo que es una forma de gobierno que gobiernan, sería gobierno de unos pocos, es un sector reducido que gobierna. Los terratenientes, en cambio, es un término que alude fundamentalmente a aquella persona que cuenta con una cantidad de bienes materiales muy importantes, fundamentalmente basados en la tierra, ¿sí? Ahora bien, sí, para lo que es la historia argentina, terrateniente y oligarquía va de la mano. ¿Sí? Terrateniente y oligarquía van de la mano para lo que es historia argentina, porque en realidad estas oligarquías, a ver, tengamos por dar un ejemplo, simplemente, un gran ejemplo, diría yo. Nosotros destacamos hoy la figura, mencionamos en realidad la figura de Julio Argentino Roca, presidente de la Argentina, como referente de la oligarquía o del régimen conservador. Bueno, Roca fue el general que llevó adelante la conquista del desierto, la conquista del desierto entre comillas, ¿no? En la Patagonia, y Benjamín Victorica en el Chaco, pero de todas maneras está Roca detrás de todo eso durante su presidencia. Y es lógico de que hubo todo un reparto de tierras ahí. Ahora, Roca no es que Roca tenía una parcelita y ahí va a tener más tierra, no, ya tenía un montón de tierras, y acá tenemos todos los ejemplos de las oligarquías, todos los ejemplos de los apellidos, son terratenientes. ¿Por qué? Bueno, porque la actividad productiva más importante de la Argentina es justamente, se centra en el modelo agroexportador, y la riqueza está en la tierra, ¿no? A ver, tanto la ganadería como la agricultura en nuestro país fueron tipo de actividades que fueron extensivas. Extensiva quiere decir que yo produzco más a partir de extender las tierras, ¿no? Y no de
en la misma parcela invertir y traer tecnología y demás. Entonces, claramente hubo una consolidación de una clase de terratenientes que terminó después conquistando el poder político, ¿no? Pero esto no, digamos, esto es común en América Latina, le diría. En América Latina es muy común esto. Y en el caso de la Argentina se vincula mucho, Ana. En realidad, en el caso de Argentina, la oligarquía es terrateniente, por decirte de alguna manera. La oligarquía es al mismo tiempo terrateniente, ¿sí? No es solamente político y viven del sueldo político y ya está, sino que tienen varios ingresos, entre ellos estos tipos de actividades de modelo agroexportador. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Bueno, gente, corto acá.